Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un nuevo video que vamos a ver en integrales. Hasta ahora habíamos visto integrales por definición e integrales directas, ¿sí? Estuvimos viendo algunas reglas y demás. Bueno, en este video vamos a avanzar ahora con un nuevo método, como yo les había comentado en la punta anterior, que hay otros métodos para resolver integrales. Obviamente que no todas las funciones son tan fáciles de integrar como las tenemos hasta ahora, y necesitamos tener una estrategia extra para poder integrar. Bueno, este método que vamos a ver primero se llama por sustitución o cambio de variable. La misma, bueno, forma parte de otro, es un segundo método sería, ¿no? El primero que vimos fue el de integrales directas por tablas. Y después queda otro, que bueno, que depende del curso, vamos a ver si lo vemos o no, que es de integrales por partes, ¿sí? Así que bueno, el que vamos a ver hoy se llama por sustitución o cambio de variable, y así que yo ahora les voy a compartir el archivo que les mandé con la teoría de esta explicación. Lo vemos acá, les mandé este Word. Y dice integrales indefinidas por sustitución o cambio de variables. Bueno, integrales indefinidas porque por ahora vamos a ver las indefinidas. Luego vamos a ver también algo que se llama integrales definidas. Las integrales definidas todavía no las vimos, que nos van a permitir realizar otro tipo de operaciones y otro tipo, vamos a tener una herramienta ahí como para resolver otras cosas sobre las funciones, ¿sí? Por ahora lo que tenemos que saber entonces con estas integrales indefinidas, entonces es que, bueno, acá como les decía en esta introducción de este archivo, que una vez que abordamos el tema de su definición y luego vimos que hay métodos para resolver las integrales, veremos en esta ocasión este método que consiste en sustituir una parte de la función para simplificar la tarea. Nosotros lo que vamos a apuntar esto es tratar siempre de sustituir una parte, la función la vamos a renombrar de alguna manera, y con eso vamos a tratar de ir ¿cuál es el objetivo? Llevarlo a una forma que a nosotros nos convenga y que sea, en definitiva, terminemos aplicando uno de los métodos directos o más fáciles como los que vimos hasta ahora. Digamos, el objetivo es ese. Nosotros vamos a ir tratando de llevarlo a una manera fácil. Ese es el objetivo. Entonces, vamos directamente a ver cómo funciona con ejemplos, ¿sí? Yo acá en este archivo directamente puse 3 ejemplos en donde directamente se debe aplicar este método. Entonces, en el ejemplo 1, yo pongo primero, antes del ejemplo, digo, el objetivo será sustituir una parte de la función por una variable que llamaremos u. Y luego, como estamos cambiando la variable, debemos proceder para sustituir también el diferencial x por un nuevo diferencial u. ¿Qué quiere decir esto? Yo cuando esté cambiando y esté sustituyendo esta parte de la función a la cual le voy a empezar a llamar u, le estoy llevando de alguna manera la variable que nosotros manejamos hasta ahora, que es la variable x. Entonces, si a mí me queda una función que ahora la variable deja de ser x y pasa a ser u porque yo la sustituí, entonces luego el diferencial también lo tengo que cambiar. Con lo cual son dos cosas que tengo que cambiar. Tengo que ver a qué parte de la función yo le voy a llamar u, y luego, en base a eso, ahora vamos a ver cómo se hace, tengo que sustituir el diferencial x por lo que corresponde. A ver, vamos a ver. En este caso tenemos una integral que es x más 3, todo eso elevado al cubo, diferencial x. ¿Sí? Esta es la integral que nosotros tenemos que resolver. Así, dividiéndola directamente, nosotros vemos que no tenemos, los métodos directos no nos sirven. Ahora, ¿qué pasa? Si lo que está acá dentro del paréntesis, en vez de ser x más 3, sería x, por ejemplo, nos quedaría x al cubo, y ahí sí sabemos cómo integrar. Ahí aplicamos la regla que vimos en la punta anterior, en el cual yo tenía una x a la n, y ¿cómo lo resolvía? Me quedaba como x a la n más 1 sobre n más 1 más c. ¿Sí? Si sería x al cubo, por ejemplo, su integral sería x a la cuarta sobre 4 más c.
Pero yo no tengo eso. Acá tengo otra cosa, tengo una función en ese paréntesis. Entonces, ven, yo acá les voy marcando los pasos. Nosotros vamos a trabajar en dos columnas. A la columna de la derecha vamos a hacer las cuentas auxiliares, y en base a lo que obtengamos en las cuentas auxiliares, volvemos a la cuenta principal y operamos finalmente sobre eso, ¿sí? Entonces, fíjense, yo acá tengo x más 3, que es lo que está elevado al cubo. Entonces, ven que yo le pongo paso 1. Debemos elegir a quién llamaremos u. En este caso nos conviene que sea x más 3. Después vamos a ir viendo que acá no tengo muchas opciones a quién le voy a llamar u. Pero después más adelante hay otros ejercicios que yo tengo que fijarme, prestar atención a quién le llamo u, porque puedo tener más de una oportunidad. Entonces ahí va a haber alguna que me conviene llamarle u a una parte de la función y a otra parte no. ¿Sí? Bien, después vamos a ver, eso es una cuestión de ir afinando el ojo. Y si no van afinando el ojo y eligen mal, no van a poder resolverlas, que tienen que arrancar de vuelta. A lo sumo lo que les va a pasar es que les va a llevar más trabajo. Bien, entonces acá dice, debemos elegir, entonces, ¿a quién le llamamos u? Y en este caso le llamamos x más 3 y vamos a cuentas auxiliares. Entonces yo, de acá saco la flecha, vamos a cuentas auxiliares. Entonces digo, bueno, u va a ser x más 3. ¿Sí? Ahora, segundo paso. Aplicamos la derivada a ambos términos. Acá vamos a aplicar la derivada con la notación de Leibniz, ojo, para poder después separar las variables, para poder separar las diferenciales. ¿Sí? Entonces, cuando yo aplico la derivada a ambos términos, acá quedaría derivada de u respecto de x, que es esto que está acá a la izquierda, y acá derivada de la función respecto de x, ¿sí? Apliqué la derivada respecto de x a ambos lados. ¿Está bien? Entonces, acá me queda derivada de u respecto de x, y acá de x, y acá tengo que hacer directamente la operación de la derivada de esta función. La operación de la derivada de esta función es la derivada de x más la derivada de 3. La derivada de x es 1, la derivada de 3 es 0, con lo cual me queda 1. ¿Sí? Entonces ahí les pongo entre paréntesis, luego de derivar, podemos separar los diferenciales y despejar el diferencial x. Es lo que hice acá. El diferencial x que está dividiendo pasa del otro término multiplicando, con lo cual me queda el diferencial u es igual a 1 por el diferencial x. ¿Sí? Y bueno, y después termino acomodando el diferencial x adelante para que se vea qué es lo que yo voy a reemplazar. Entonces fíjense que yo en azul dejé las dos cosas que yo voy a reemplazar en mi función que está acá. ¿Está bien? Fíjense acá que puse 3. Gracias a este procedimiento conseguimos u, que es el que está allá arriba, que es el que está acá, y diferencial x, que es el que logré acá. Y reemplazamos en la función a integrar. Entonces acá, ¿qué reemplacé? En lugar de esto, ¿qué puse? Puse u, que es lo que puse acá. Y en lugar de diferencial x, ¿cuánto vale diferencial x? Vale diferencial u. Bien, entonces pongo diferencial. Si yo veo ahora esta forma, ahora sí, tengo un integral que sí puedo resolver. ¿Qué es lo novedoso para mí? Es que en vez de tener una x como tenía antes, tengo una u, es lo mismo. O sea, ¿qué fue lo que hice? Cambié la variable. Por eso el método se llama así, sustitución o cambio de variable. Yo lo que hice acá fue cambiar la variable x por una variable u. Entonces ahora esto me quedó u al cubo por diferencial u. ¿Cuál va a ser la manera de integrar? La misma que antes. En vez de ser una x, va a ser una u. Entonces, acá, el método que voy a utilizar, yo como la fórmula que utilizaba era x a la n. Bueno, acá sería u a la n, sería lo mismo. Con lo cual me quedaría u a la cuarta sobre 4 más c. Si esto hubiese sido una x al cubo diferencial x, esto me hubiese quedado x a la cuarta sobre 4 más c. Es lo mismo. ¿Bien? Listo, bueno, ahora que terminé y pude hacer la integral, digo, y una vez resuelta la integral, le devolvemos a u el valor que tenía originalmente, que era x más 3. Entonces acá, ven que acá tenía u a la cuarta. Bueno, ahora voy a tener x más 3 a la cuarta dividido 4 más c. Finalmente, ese es el resultado de la integral. ¿Sí? Bueno, este es el primero. Después tengo el ejemplo 2 y el ejemplo 3. Voy a ir, acá no sé por qué, pero voy a ir primero al ejemplo 3. Después vamos a ver el 2. ¿Está bien? Vamos al 3. El 3 es casi igual que el que vimos antes, solamente que hay un detalle que quiero que veamos. El objetivo será sustituir una parte de vuelta de la función que llamaremos u.
¿Sí? Similar al ejemplo 1. ¿Ven? Acá les puse similar al ejemplo 1. Por eso quiero saltar primero del 1 al 3 y después vemos el 2, que me parece que es más difícil el 2. Bien. Entonces, de vuelta, ¿qué tenemos acá? Tenemos una función que está elevada a la 12. ¿Sí? Entonces, ¿a quién me conviene llamar u acá, en este caso? Y bueno, el que me conviene llamar u es a 1 menos 7x. ¿Sí? Entonces, ven, acá, de vuelta hice los mismos pasos. Voy a cuentas auxiliares, pongo u es igual a 1 menos 7x, y digo, segundo paso, aplicamos derivada a ambos términos. Acá me va a quedar derivada a 1 respecto de x, y acá voy a tener que hacer la derivada de esta función. La derivada de 1, perdón, es 0. Y la derivada de menos 7x es menos 7. ¿Sí? Entonces, por eso la derivada me queda así, como menos 7. Ahora, luego de derivar, podemos separar los diferenciales. Bien. ¿Cómo los separo? Bueno, el diferencial x. Porque, ¿qué pasa? Lo que tengo que despejar acá es el diferencial x, para poder reemplazarlo acá. ¿Sí? Acuérdense. Bien. El diferencial x que está dividiendo acá, lo paso multiplicando para el otro lado. Y el menos 7 que está multiplicando sería, lo paso dividiendo. Así, de esa forma, pude despejar el diferencial x. ¿Está bien? Entonces, me queda que el diferencial x es igual a diferencial u sobre menos 7. De vuelta, gracias a este procedimiento conseguimos u y diferencial x, que son los dos que marqué en azul de este lado de cuentas auxiliares. Acá tienen u y acá tienen el diferencial x. Con esas dos cosas yo voy y reemplazo. ¿Sí? En lugar de 1 menos 7x, voy a poner u. Y en lugar de diferencial x, voy a poner diferencial u sobre menos 7. ¿Está bien? Bien. Aquí tenemos un detallito. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo u a la 12, diferencial u, dividido menos 7. Ahí hay alguien que me está molestando para poder terminar de resolver la integral. ¿Quién es? Es ese menos 7 que está dividiendo. ¿Sí? Entonces, ese menos 7 que está dividiendo, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que si yo dentro de la integral tenía una constante, lo que debía hacer era sacar esa constante fuera de la integral? Y esa constante no iba a tener efecto sobre la integral. Bueno, acá me está pasando eso con el menos 7. ¿Pero qué pasa? Es un menos 7 que está dividiendo. ¿Sí? Como es un menos 7 que está dividiendo, yo lo podría considerar también como una constante que está multiplicando. ¿Por qué no? En vez de ser dividido menos 7, yo a esa constante la podría interpretar como menos un séptimo. ¿Sí? Lo que pasa es que yo acá no tengo, como está dividiendo directamente al diferencial u, yo no le puse el 1 multiplicando arriba. Pero yo esto que está acá lo podría identificar como, miren, voy a hacer así. Acá porque ya lo saqué afuera del integral. Pero lo puedo poner acá. ¿Sí? Ahí tengo, ¿ven? Que esto es igual. En ese menos 7, en vez de dejarlo dividiendo debajo del diferencial u, yo lo puedo poner como un factor en el cual multiplica con el signo negativo. Entonces me queda menos un séptimo. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, ¿qué pasa? Esto que es una constante, ¿qué voy a hacer con esa constante? La saco afuera de la integral. ¿Sí? Y entonces después sí me queda servida la integral que yo necesito resolver, que es u a la 12 diferencial u. ¿Sí? Ven que acá yo les puse, recordar que la constante debe sacarse fuera de la integral, como está dividiendo, queda como fracción. Cada vez que a mí me quede algo así, yo lo tengo que sacar afuera como fracción. Si acá me hubiese quedado dividido 3, entonces lo voy a sacar afuera como un tercio. Si acá me hubiese quedado menos 10, va a salir afuera como menos un décimo. ¿Está bien? Siempre con el signo correspondiente, ¿no? Bien, entonces ahora sí, como paso 4, nuestra integral tiene la forma para resolverla directa. ¿Sí? Es decir, tenemos una integral que tiene u a la 12 diferencial u. Si yo uso la regla entonces que tengo de x a la n, acá en vez de ser x es u porque le cambié la variable, entonces me quedaría u a la 13 sobre 13. Es decir, n más 1. ¿Quién era n? 12. Con lo cual me queda u a la 13 sobre 13. Y acá me queda menos un séptimo por u a la 13 sobre 13 más c. ¿Sí? Bien. Una vez resuelta la integral, le devolvemos el valor u que tenía originalmente.
Y eso fue lo que hice acá, ¿ven? Acá era U. Entonces, ¿cómo le habíamos llamado? ¿Quién era U en principio? U menos 7x. Entonces, ¿qué hice? Vine acá y se lo devolví. Y otra operación que puedo hacer acá es multiplicar los dos números de abajo, los denominadores, ¿sí? ¿Recuerdan acá? Como yo estoy multiplicando fracciones, ¿cómo se multiplican fracciones? Multiplico los de arriba y multiplico los de abajo, ¿no? Entonces, cuando multiplico los de arriba, 1 por todo esto es todo esto. Ahí no cambia. Y acá me queda 7 por 13, abajo 7 por 13, que es igual a 91. Y fíjense que mantengo el menos, ojo, tengo un menos acá. Entonces, por eso me queda todo menos todo esto sobre 91 más c. Y ahí lo resolví. Ahí ya me queda resuelta la integral. ¿Sí? Bueno, y por último, entonces vamos al ejemplo 2, que yo les mandé. Este ejemplo 2, lo que tiene es que, fíjense, a ver, miren, yo acá en azul le puse, a diferencia del ejemplo anterior, aquí vamos a tener más de una opción que podemos llamarle U, por lo cual deberemos estar atentos a quién nos conviene sustituir. Bien, fíjense, yo tengo acá, parecería que yo le podría llamar U a esto, pero también tengo esto que está acá. Entonces por ahí también le podría llamar U a esto que está acá. Bien, el consejo para que se den cuenta cuando sucede esto, lo que tienen que tratar de hacer es, si tienen dos paréntesis como esto y están elevados, ¿sí? Les conviene siempre reemplazar acá por el paréntesis que mayor índice tenga la potencia. ¿Sí? Si yo acá tengo un paréntesis elevado a la 17 y acá tengo un paréntesis elevado a la 3, bueno, seguramente va a ser que está elevado a la 17 que te va a convenir cambiar por, ¿sí? ¿Qué es lo que yo hice acá? Fíjense. Digo, debemos elegir a quién llamaremos U. En este caso nos conviene que sea x al cubo más 6x. ¿Por qué? Es el que está acá. Es el que está dentro del paréntesis elevado a la 17. ¿Sí? Entonces fíjense que acá yo llamé x al cubo más 6x a U. Le llamé a esa parte. ¿Está bien? Bueno, después como siempre, de vuelta derivo. Aplicamos la derivada a ambos términos, acá me queda derivada 1 respecto de x, y acá me queda derivada de x al cubo más 6x respecto de x. Con lo cual hago la derivada de esto. La derivada de x al cubo es 3x cuadrado, y la derivada de 6x es 6. ¿Está bien? Ok, bueno, de vuelta ahora hago, despejo el diferencial x. Todo esto que está dividiendo pasa multiplicando, y todo esto que está de este lado solito pasa dividiendo de este lado. ¿Va? ¿Está bien? Entonces, de esa forma, despejé el diferencial x. Entonces, el diferencial x a qué es igual? A diferencial u sobre 3x al cuadrado más 6. De vuelta, gracias a este procedimiento, obtenemos diferencial x y u, y es lo que vamos a reemplazar acá. Bien, vamos por partes ahora. El u, entonces va a ser esto. O sea que me va a quedar u a la 17. Por, esto me queda como está, 3x cuadrado más 6. Y en lugar de diferencial x me va a quedar diferencial u sobre 3x cuadrado más 6. ¿Sí? Esto que está acá es diferencial x. Yo lo cambié, ¿ven? Diferencial x es esto que está acá. Y esto que está acá es u, con lo cual me queda u a la 17. Bien, ¿qué pasa? Cuando yo reemplazo, me queda 3x al cuadrado más 6 multiplicando arriba y 3x al cuadrado más 6 dividiendo abajo. Con lo cual, esto se cancela con esto. El 3x al cuadrado más 6 se me va con el 3x al cuadrado más 6, pues son los dos iguales. Uno está arriba multiplicando y el otro está abajo dividiendo. Entonces se simplifican. Por lo tanto, me queda la integral de u a la 17 por diferencial u. ¿Sí? Y ahí se me despejó todo el problema. Porque ahora sí, yo puedo aplicar, como las otras veces, la regla de x a la n para integral. ¿Sí? Pero en vez de x tengo u. Entonces, como tengo u a la 17, la integral ¿cuál va a ser? U a la 18 sobre 18 más c. Y lo último paso, como siempre, ¿qué hago? Le devuelvo a u su valor. Entonces, en lugar de u, una vez que resolví la integral y me quedó todo más c, qué sé yo, ahí sí cambio por u y le pongo x al cubo más 6x. ¿Está bien? Bueno,
Espero que se haya entendido. Con esto estamos cubriendo una buena cantidad de casos de integrales por sustitución. Así que luego de esto yo les voy a dar algunos ejercicios más para hacer y después vamos a hacer una práctica con nuestra segura. ¿Sí? Así que, como siempre, cualquier duda que tengan, se comunican conmigo, mandan mensaje directo, lo que más cómodo les quede, y vemos las dudas, no hay ningún problema. Así que bueno, estamos en contacto, como siempre, y hasta la próxima.